Nos encontramos aquí en la Ciudad de México para realizar una entrevista con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muchísimas gracias por su tiempo y espacio. Es un gusto saludarles, me da mucho gusto recibirles. Estamos en el Senado de la República y tuvieron también la oportunidad de conocer el Senado, de dar un recorrido, de ver, incluso les tocó hoy la posibilidad de ver la sesión del Senado de la República, que es martes y jueves. Y bueno, para mí es un gusto poder saludar a la institución y por supuesto estoy a la orden. Bueno, pues primero que nada nos gustaría saber cuál es el objetivo del Senado. El Senado de la República. Como saben, en nuestro país hay tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El nuestro es el Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y lo que se busca cuando se constituye así nuestro país es el equilibrio de poderes. Que uno no esté por encima del otro, que no se den espacios en el que el control del país se dé en una sola persona o en una sola institución. Que haya un equilibrio de poderes entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Y en el Senado, bueno, compartimos responsabilidad con la Cámara de Diputados. Se ve pues todo, política económica, política exterior, pues se ven nombramientos, se ve presupuestos, se ve todo lo que requiere para que este país camine. Esas son las facultades del Poder Legislativo y particularmente el Senado tiene algunas atribuciones diferentes a la de la Cámara de Diputados, pero hasta ahí les dejaría el objetivo por el que es y se da el Poder Legislativo y en este caso el Senado de la República. ¿De qué forma beneficia esto a México? Miren, lo decía al principio, si solamente existiera un solo poder, entonces no habría quien le dijera a quien toma las decisiones, en este caso al presidente, que están tomándose decisiones equivocadas. Pueden tener muchos aciertos, pero como en toda la historia del mundo y de nuestro país, siempre hay equivocaciones que no son las adecuadas. Y entonces hay otro poder que le dice, no, detente, no estamos de acuerdo, esto no es lo correcto, y evitar pues tragedias de desarrollo para un país, tragedias económicas, políticas, de abuso del poder. Entonces, por supuesto que el equilibrio de poderes es fundamental para que a nuestro país le vaya lo mejor posible. Sí. ¿El Senado cómo ayuda a fortalecer la imagen de México ante el mundo? Bueno, es una de las tareas que son únicas del Senado de la República, que no tiene que ver nada a la Cámara de Diputados. Esto es una facultad exclusiva del Senado de la República. Y bueno, nosotros establecemos relación, al ser una de nuestras facultades, con legisladores de todo el mundo. Se participan en foros internacionales cotidianamente. Vienen muchos legisladores, compartimos experiencias, formamos partes de grupos internacionales y algunos están muy relacionados con la izquierda, otros con la derecha, otros con el centro, pero no importa, lo importante es esa correlación que existe entre países y por supuesto ver sus políticas públicas, establecer también, el presidente de la República y su gobierno establece relaciones con otros países, pero nosotros no lo dejamos solamente en el presidente de la República, sino como nuestra facultad. Nosotros establecemos nuestra propia comunicación, establecemos nuestra propia relación y por supuesto que eso nos permite colocar a México en la política exterior de la mejor manera, con legisladores serios que puedan hablar bien del país, que puedan hablar de lo que está pasando en el país y también lo que no está sucediendo adecuadamente. Entonces, el Senado es un punto fundamental de la política exterior de nuestro país. También nos gustaría saber cuál es el papel del Senado en la agenda diplomática mexicana. Bueno, pasa por todo un recorrido. En primer lugar, de las facultades que tiene el Senado de la República es el de aprobar los nombramientos o rechazar de los embajadores y de los cónsules. México es uno de los países que tiene más relaciones en el mundo con otras naciones y tenemos muchos representantes que son los cónsules y por supuesto los embajadores. Entonces, pues se hace un análisis de los nombramientos que nos manda el Ejecutivo y se aprueba. Ese es un punto fundamental. Evaluamos
la política internacional que tiene nuestro gobierno. La evaluamos, la podemos incluso criticar y la podemos también pedir que se corrijan y sugerimos muchas acciones en política exterior. Hoy más que nunca el tema de política exterior es fundamental, porque no solamente estamos hablando de embajadores, de representantes en otras naciones, sino que hoy un país que se excluye de la globalización, hoy en su época es una palabra muy común, en nuestra época no se entendía exactamente para qué era la globalización, qué queríamos en ser parte de la relación con otras naciones. Hoy un país que no está metido, inmerso en las políticas internacionales, pues la posibilidad real es que llegue al fracaso y que no se desarrolle. Quien no está correlacionado, quien no está viendo lo que está pasando en otras naciones y toma decisiones adecuadas, lo más posible es que llegue al fracaso como nación. Entonces, nosotros tenemos que ver mucho en la política exterior, tenemos mucho que ver en las decisiones y por supuesto en la defensa de nuestro país. Hoy en día, ante lo que hace nuestro vecino del norte, desde pre-campaña, luego campaña y luego ya como presidente, o sea, amenazas, groserías, acciones que llevan a resultados como pues alentar que haya desquiciados que hagan masacres como la que se acaba de pasar en Texas. Yo digo que es el resultado de presidentes que alientan a la discriminación, a los señalamientos y en este caso particularmente a nuestros connacionales en Estados Unidos. Entonces, pues tenemos que señalarlo, tenemos que rechazarlo, porque pues más que estar pidiendo solamente que se castigue al que hizo esta masacre, tenemos que señalar al que fomenta la división de los pueblos, la discriminación y todas las acciones que van en contra de los derechos humanos de las personas. Entonces, hoy es muy importante la acción que realizamos. Y bueno, el tema de migración, otro de los temas con Trump, ¿no? Nosotros ni somos un muro, ni vamos a construir su muro. Nosotros creemos que debe de haber relación entre países que estamos, quiera él o no, pegados, y vamos a estar pegados para siempre. No va a poder irse en México a otro lugar, ni Canadá a otro lugar, somos sus vecinos para siempre. Y tienen que enseñarse a tener una mejor relación y colaboración. Ellos tienen sus políticas públicas, nosotros las respetamos, totalmente las respetamos. Nosotros también tenemos nuestras políticas públicas en materia de migración, de relaciones exteriores, pero no podemos tratarnos como enemigos. Y no, hoy menos que nunca, hace rato que les hablaba de la globalización, podemos excluirnos. Miren, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio, ahora, el nuevo, que se va apenas a firmar, que también lo aprueba el Senado de la República y también en Estados Unidos el Senado de la República. Si este no se firma, ¿saben ustedes que con este tratado tienen que ver más de 5 millones de empleos de la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México? Que son billones y billones de intercambio comercial que tenemos entre ambas naciones al año. Sería un despropósito y sería el derrumbe de la economía de Estados Unidos y también de la nuestra. Más terrible para nosotros, sí, pero para ellos sería enorme. Entonces, sí tenemos que dejar clara nuestra posición firme, seria, en el norte, en el sur y con otras naciones. Señalar cuando, por ejemplo, ahora el presidente de Brasil se fue contra Bachelet, que la señala, que injuria, si me equivoco del nombre, ahorita lo corregiremos, pero no podemos permitir que se den estas actitudes, estas menciones que vulneren a los gobernantes y a las personas, porque por eso luego suceden las desgracias en el mundo. Y nosotros en el Senado pues tratamos de actuar cotidianamente por la unión, por la cordialidad, por el encuentro entre naciones y no por el rechazo o los enfrentamientos. ¿Cuáles son los retos de México, tanto
tanto a nivel internacional como a nivel nacional? Bueno, partiría yo de lo nacional para después hablar de lo internacional. Un tema que cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, ya todos hemos gobernado, siempre hablan, es la erradicación de la pobreza. Cada quien tiene sus formas de hacer. Lo que nosotros pensamos en mi partido es que para poder erradicarlo tienes que fomentar las inversiones. Es un círculo virtuoso. Tienes que fomentar inversiones para que entonces existan fuentes de empleo, para que entonces tengan estas familias que tienen estas fuentes de empleo derechos laborales que les permitan tener un hogar, que les permitan tener un salario, que les permitan tener becas, que les permitan tener derecho a comprar una vivienda. Y para que estas mismas personas también, que ya trabajan, puedan dar impuestos, pagar impuestos, que van al gobierno y que el gobierno los tiene que regresar en carreteras, llevando energía eléctrica, llevando satisfactores a la población. Si no se da este círculo virtuoso, entonces si no hay empleo, pues no hay impuestos, y si no hay impuestos no hay recursos, y si no hay recursos, pues no hay nada para llevar o entregar a la población que más lo necesita, a la más vulnerable, a la más pobre. Entonces, nosotros creemos que la política no es la de entregar recursos. La política es de buscar, sí entregar lo que se pueda a los más desprotegidos, pero tienes que fomentar el desarrollo. El desarrollo se fomenta generando inversión, confianza, certidumbre a los extranjeros y a los nacionales que tienen recursos y que lo ponen para abrir un pequeño changarro o para abrir una gran empresa, un comercio, un restaurante, porque generas entonces la posibilidad de empleos y generas entonces ese círculo virtuoso de la economía. Ese es el gran reto que va muy pegado al tema de la seguridad. Ustedes vienen de un estado complejo, difícil, de un estado en el que yo tuve la posibilidad de estar cuando fui secretario de Gobernación una vez al mes por lo menos, para tratar de buscar soluciones. Incluso detuvimos a aquel delincuente que dijo que nunca lo íbamos a detener, está en prisión, y a muchos otros. Tratamos de desarmar a quienes decían que se armaban para enfrentar a los delincuentes. Tratamos de detener a los más importantes delincuentes que estaban al frente de estos grupos delincuenciales y buscar la tranquilidad, la paz, la seguridad. Eso es un punto fundamental para que se genere inversiones, para que se genere confianza y que se dé certidumbre en que en este país el Estado de Derecho está por encima de las personas. Entonces, eso es en lo interno, ese es el gran reto nacional. En el reto internacional, si me lo preguntan de México, es posicionarse en el entorno de las naciones. Tiene que posicionarse, hoy hay una política que respeto en su posición del presidente, pero en la que yo no estoy de acuerdo. Si México no se posiciona ante las naciones, si deja de estar presente en esos grandes encuentros internacionales que ven los que tienen dinero y los que invierten en los países, entonces México pues no va a crecer, no puede excluirse. México tiene que estar dentro del entorno de las relaciones internacionales. Y hoy se está tomando otra decisión. Hoy el presidente ha decidido no salir, el presidente dice que la política mejor exterior es la que se hace dentro del país. Difiero. Lo que yo creo es que si México, que ya está posicionado y reconocido a nivel internacional, se sale de estas relaciones, pues su camino seguramente va a ser el de ir hacia atrás y no ir hacia adelante. Senador, usted es militante activo del PRI, ¿no? Sí. Con su experiencia dentro del partido, y pues aparte usted es el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado del PRI, ¿cómo ve el futuro del PRI a corto y mediano plazo? Miren, yo soy militante de este instituto político de toda mi vida. Les decía hace un rato, en la plática antes de grabar, que tuve la fortuna de ser presidente del PRI a mis 27 años en mi estado, el más joven de mi estado en ese tiempo, y a la actualidad no ha habido uno más joven. Y que yo agradecido a un instituto político que ha sido parte fundamental de la formación de las instituciones. Cuando se escucha esto, dicen los chavos, ¿qué es eso? Bueno, pues para que hubiera democracia, alguien tuvo que fomentar que se hiciera un instituto como el que hoy tenemos, el INE.
partidos de oposición y que gobernando el PRI se hizo una institución que hoy da certidumbre en las elecciones. O como la del Seguro Social, o como la del ISSSTE, o instituciones educativas enormes como las que tenemos en este país. Esas son las instituciones son lo que le dan fortaleza a nuestro país. Y el PRI fue, en los años en que ha gobernado, pues el que ha fomentado estas instituciones. Yo creo en el PRI, yo creo en sus formas, yo creo en la forma de gobernar. Pero sin embargo, en la democracia se gana y se pierde. Y luego cuando se cometen errores, por algunos, desafortunadamente, pues le pega a todo el partido. Y eso sucedió en la elección del 2018, en el que el PRI tuvo la mayor derrota en su historia. Y bueno, pues yo lo que les digo es que hay que saberse recuperar, hay que decirle a la gente, a ver, los errores de unos no son los errores de todos. El PRI es mucho más que unos cuantos, el PRI es mucho más que aquellos que han ensuciado su imagen. En el PRI hay obreros, estudiantes, campesinos, mujeres, jóvenes, es muy grande el PRI. Hoy está demostrado, es el único que ha hecho una elección interna del tamaño que la hizo, donde participaron casi 2 millones de militantes. Dígame qué otro partido lo ha hecho. Hoy con la derrota del 18, hoy hizo una elección interna para salir fortalecido. ¿Qué tienen que hacer? Una reestructuración en estos campos y regresar a lo que luego pues algunos determinaron no hacer, alejarse de la militancia. Se puede gobernar y se puede estar cerca de la militancia. Hay unos que creen que pues hay que gobernar y pensar que lo que uno está haciendo es lo que quiere la militancia o la población, y eso no es correcto. Uno tiene que gobernar de acuerdo a lo que la gente quiere y también diciéndole a la gente qué es lo que se requiere para que el país vaya para adelante. El PRI tiene que acercarse a su militancia, tiene que hablarle a la gente que nos rechazó, que votó en contra de nosotros, enseñar lo que ha sido a lo largo de su historia y lo que ha logrado construir para México. Y por supuesto, pues presentarse en las nuevas elecciones y buscar buenos militantes para poder competir. Ya nos pasó en el 2000, que tuvimos una derrota enorme, perdimos la presidencia de la República, fue la primera alternancia en México y fue muy complicado para el PRI reponerse. En 2006 volvimos a perder la elección presidencial y fue hasta el 2012 en el que se nos devolvió la confianza y bueno, pues el país requería de tomar decisiones también importantes, más allá de señalamientos que pudieron tener algunos funcionarios. Yo lo que les digo es que también se toman decisiones bien complejas, bien difíciles. Algunos que dicen, ¿por qué toman esas decisiones contra mi economía? No, nada es contra la economía, es que si un gobierno no tiene recursos para repartir y para hacer y para crecer el país, pues no hay posibilidad de que salga adelante y muchos no lo entienden. Es un círculo virtuoso, los gobiernos cobran impuestos para poder construir un mejor país, carreteras, puentes, hospitales, clínicas, así ha ido avanzando nuestro país. Y miren que a pesar de todas las grandes inversiones, pues todavía hay gentes que no cuentan con drenaje, hay gentes que no tienen electrificación, hay gentes, pues prácticamente todos en lo que se refiere a escuelas ya se tienen cerca en todas las comunidades del país, pero faltan caminos, faltan fuentes de empleo en muchos lugares. Bueno, pues algunas decisiones que se toman como gobierno no son las que más les gusta a la población, pero responsablemente hay que tomarlas, porque si no el arrepentimiento luego es para todos. Entonces, el PRI tiene que hablar con esa seriedad y esa firmeza a la población y tiene que buscar regresar al gobierno a partir de demostrar que sabe gobernar, que lo sabe hacer bien y que ha conducido por muchos años a buen puerto a este país. No estará fácil, es bien complicado, la derrota fue enorme, muy dura, no fuimos a un segundo lugar, fuimos hasta un tercer lugar y la verdad es que será complejo y difícil, pero pues quién dice que iba a ser fácil. Las cosas se valoran más cuando se esfuerza, cuando se compromete y cuando se entregan resultados, y eso es lo que tenemos que
hacer desde el PRI, y uno de los temas fundamentales es el tema de corrupción, señalarlo, y como lo hicimos nosotros, que luego no se quiso decir, pues incluso iniciar los procesos contra quienes hicieron acciones en margen de la ley. Nosotros lo hicimos a gobernadores, a funcionarios, sin embargo, pues dañó mucho la imagen, y eso es uno de los factores por los que se tuvo la derrota. Hay que reconstruirnos, hay que trabajar muy fuerte, y hay que pues decir qué es el PRI, de qué ha servido México y qué es lo que queremos para el futuro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y por darnos esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Todo lo contrario, de verdad, muchas gracias. Y a sus órdenes, y saludos a quienes nos verán en este video, en el que para mí es un honor poder platicar y dialogar con jóvenes. Los saludo a ustedes allá. Gracias. Gracias. Gracias.